caso lo uso de la sal, pero basta hasta aquí lo que hemos dicho con respecto a lo que es la sal. Pero surge una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué Jesús en este caso le dijo a sus discípulos que ellos serían la sal de la tierra, hermanos? Los pone como sal el Señor a sus discípulos. ¿Y saben por qué? Porque esto quiere decir que al nacer de nuevo, cada ser humano al nacer de nuevo, cuando ya se obtiene la vida eterna, hermanos, ya tiene la capacidad o la cualidad de sazonar en el mundo, de ponerle el ingrediente necesario para la porción exacta en cada cosa de la vida. El discípulo de Dios, del Señor, digámoslo así, no llega a ser discípulo, sino que ya es sal de la tierra. Cuando el Señor nos ha venido a nosotros y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, ya a partir de ese momento para acá, por fe, el Señor también dice que nosotros somos sal de la tierra, porque hemos nacido de nuevo. Y Él dice que todo discípulo suyo es sal de la tierra. Hoy resuena mucho esta palabra sal, hermano, y quiero que se quede muy claro esto en nuestras vidas, de que la palabra que tradujo aquí como sal viene del griego halas, que por supuesto se traduce sal, condimento, pero quien tiene también un sentido figurado se traduce como prudencia. Prudencia se entiende como cautela, como moderación, como equilibrio y como balance. También significa sensatez, la prudencia, buen juicio. El diccionario de la Real Academia Española define la prudencia como una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o lo que es malo para seguirlo o para huir de ello, hermanos. Dos de las cualidades que el Señor Jesucristo tenía en mente era, con respecto al sal, que su poder tenía un poder de conservación en los alimentos, y también una cualidad de dar sabor y sazón a los alimentos y a las cosas. Jesús nos pide, hermanos, que conservemos y que guardemos, en este caso, las verdades del Evangelio y aplicar esas verdades en la medida exacta para dar el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos pasan en la vida como creyentes, como hijos de Dios. Y he aquí los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿De dónde venían los discípulos del Señor? ¿Qué habían hecho o qué hacían en ese entonces? Porque ¿cómo es posible que Jesús les haya dicho a ellos, vosotros sois la sal de la tierra? Estos discípulos suyos eran galileos. Los 12 discípulos les eran galileos sin educación formal. Jesús, en este caso, hermanos, para que veamos en esta mañana, no buscó apóstoles entre los grandes, entre los entrenados, entre los privilegiados. Jesús no solamente fue criado en Nazaret, una ciudad despreciada por los judíos, hermanos, sino que también llevó a cabo una gran parte de su ministerio en Galilea. Pero ¿qué pasaba con Galilea y Judea? Que los galileos no gozaban de muy buena reputación entre los judíos. De Jerusalén no gozaban ellos de gran reputación entre los judíos de Jerusalén. Tenían cierto desprecio por ellos y por estar más lejos del templo y por tener más contacto con los gentiles.
Galilea de los gentiles. Se consideraban menos religiosos que los de Judea, porque eres de Galilea y tu manera de hablar es semejante a lo de ellos. Era el pueblo común. Los discípulos no eran personas de reputación, de influencia en aquel entonces. Los discípulos que escogió Jesús en la vista del mundo no tenían influencia ninguna. No eran grandes ni importantes. Según el concepto popular de los que a la vista del mundo no eran personas de gran poder. Por lo menos 4 de los apóstoles eran pescadores. Andaban en la mar, echando la red, cogiendo los pescados en la mar. Otro apóstol era publicano. Eran despreciados por los romanos. Los discípulos de Jesús, hermanos, eran despreciados por los romanos. Siendo judíos, no tenían ningún poder político. No participaban en ningún movimiento político para corregir injusticias. Eran despreciados por los líderes religiosos de aquel entonces. Y decían, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. Así era el concepto de que los líderes de los judíos tenían acerca de los discípulos de Jesús. Tenían un gran desprecio por ellos. Pero la palabra dice también, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y en este texto nos puede explicar, hermanos, claramente que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, hermanos. Y lo débil del mundo también escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, lo que no tiene reputación, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que toda la gloria sea para Dios y su mensaje, y no para los mensajeros. Amén. La gloria siempre te la damos a Dios y no a los mensajeros. Amén. ¿Y cómo es posible, hermano, pues, que tales personas, pobres, insignificantes, perseguidos, tengan una importante influencia tan grande sobre el mundo como fueron sus discípulos? Porque ellos ya, el Señor lo había puesto ahí y conocía sus corazones. Una influencia tan grande sobre el mundo. Y es obvio que lo que es grande e importante ante los ojos del mundo no cuenta con Dios. Las grandes personajes del mundo no cuentan con Dios para nada, porque van a su libre albedrío. Y la verdad es que los discípulos de Jesús iban a tener y han tenido y siguen teniendo un tremendo impacto sobre la raza humana. Aleluya. ¿No lo creéis así, hermano? Sí, Señor. No por poseer la grandeza según el mundo, no, de eso no se trata, sino porque por poseer las cualidades según la palabra de Dios, y así poder influenciar sobre el mundo. Y por eso el Señor le decía, vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y la sal sirve para preservar de la corrupción. Los habitantes de la tierra, hermano, son corruptos, y desde luego no se necesita texto bíblico para probar esto. No necesitamos ir a la Biblia para saber que el mundo es corrupto.
Los discípulos de Cristo son defensores que impiden el proceso de la corrección.